Dios les bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Su palabra es el alimento para nuestra alma. Vamos a meditar en el Evangelio de según San Marcos, en el capítulo 16. La parte final de este Evangelio, la parte final de este capítulo, Marcos 16, me voy a permitir leerles del verso 14 al verso 16. Dice la palabra de Dios de esta manera. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oremos a Dios. Padre mío, gracias por tu palabra, Señor, porque siempre tienes bendición para nosotros. Hoy creemos que también tú obrarás salvación, restauración y transformarás las vidas, Señor, de aquellos que están escuchando tu palabra. Te suplico nos hables. Espíritu de Dios, usa tu palabra como tú la quieres usar. Por favor, te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Mateo, también al final de ese Evangelio, hay un párrafo que se conoce como la Gran Comisión, que está relacionado con esto que acabamos de leer. Es la comisión que el Señor da a sus seguidores para que compartan el Evangelio. Hoy quisiera tratar sobre algo sobre ese punto, bajo el tema de los resultados de la predicación del Evangelio, los resultados de la predicación del Evangelio. En este pasaje que leímos se menciona, voy a leer los versos una vez más, en Marcos 16, 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El predicador del Evangelio asume la gran responsabilidad de anunciar el mensaje de salvación. Esa es la responsabilidad del discípulo, del predicador, dar el mensaje de salvación. Como terreno geográfico tiene todo el mundo, y ese mensaje será dirigido a toda criatura, sin excepción, a toda lengua, a toda raza. Existe la posibilidad de que el predicador lleve o debe llevar la palabra a todo el mundo y a toda criatura. Pero este mensaje predicado, alguien lo va a escuchar, y el que escucha ese mensaje se hace responsable de lo que hace con él. Debe creer a ese mensaje de salvación y de vida. Ese es lo que debe hacer. Pero hay quienes también a su vez lo rechazan, no lo aceptan, lo desconocen y deciden tomar otro camino. Bueno, lo que vamos a considerar es
la respuesta al mensaje de salvación. Esto traerá resultados eternos. Consideremos el resultado que tendrá aquel que escucha el mensaje de acuerdo a su propia decisión. Dice en el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es uno de los resultados de la predicación del Evangelio, que el que crea esa palabra de vida, esas buenas nuevas de salvación, y sea bautizado, será salvo. Aquí hay dos elementos que se mencionan para la salvación: creer en Jesucristo, creer ese mensaje y ser bautizado. El creer es ejercer la fe. Nosotros no vimos la crucifixión, está registrada en la palabra de Dios. Hay muchas evidencias de que Jesucristo es un personaje histórico real, y de esas evidencias, de lo que tenemos registrado en la palabra de Dios, de ahí surge el mensaje de salvación y de vida eterna. Ese mensaje que debemos de creer, que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para salvarnos y darnos vida. Y ese es uno de los resultados: que el que cree será salvo. El que cree y es bautizado. El bautismo es un testimonio, una forma de expresar visiblemente lo que en el corazón se ha determinado. Aquel que ha recibido a Cristo le obedece bajando a las aguas del bautismo. Ese es lo que estipula la palabra de Dios, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es uno de los resultados, la salvación eterna. Pero ¿cuál es el otro resultado que se considera aquí en este mismo pasaje? Dice que el que no creyere, mas el que no creyere, será condenado. Aquel que no lo crea, no crea el mensaje de las buenas nuevas de salvación, aquel que no crea que Jesucristo murió en la cruz para salvar a los pecadores, aquel que rechace ese mensaje, indudablemente será condenado. Es su decisión. Ese es el resultado de la predicación del Evangelio. Aquel que cree será salvo, pero el que no cree, el que rehúsa creer, será condenado. No importa lo que realice aquel que no cree, la duda o el rechazo le hará culpable. El resultado será la condenación. Y usted puede notar claramente en este pasaje que no hay otro tercer resultado, no hay otra opción. La persona o cree o rechaza. La persona cree y recibe a Jesús como su Salvador, o lo rechaza y lo ignora. No hay una tercera opción, no hay término medio. La decisión es concluyente. ¿Será salvo o será condenado? Nosotros, quienes formamos la Iglesia de Jesucristo, conocemos a personas que aman a los cristianos. Conocemos a personas que aman los templos y que apoyan y que dan ofrendas o hacen cosas buenas y llegan a asistir alguna vez a la casa de Dios, y hasta hemos pensado que hay una tercera opción en algunos casos. Hemos ubicado a ese grupo de personas como si hubiera un término medio y decimos: esa persona es simpatizante, no es ni salvo porque su vida lo refleja, ni está condenado
desde nuestra apreciación, desde nuestro punto de vista. No lo condenamos porque se porta bien, porque hace cosas buenas. Y nosotros llegamos a pensar que hay una tercera opción, pero no la hay. No existe. A lo mejor la persona también piensa que puede estar en término medio, pero no es una posición. La palabra de Dios no da una tercera opción, son dos resultados. O es salvo si cree en Jesús, si se bautiza, o es condenado si lo rechaza. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, queremos hacer una invitación, hacer un llamado a usted que está escuchando, que si no es salvo, que si no cree que Jesucristo es su Señor y Salvador, lo haga hoy. Hoy reciba el regalo y la gracia y el perdón del Señor. Hoy reciba la salvación. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Jesús y recíbalo como su Señor y Salvador. Esa es la invitación. Es un hecho que Jesucristo le ama y por eso le ha traído a usted para que escuche este mensaje. Porque Jesús le ama, porque Jesús ha dado todo para salvarle. La salvación ya no depende de lo que haga Dios, sino de lo que decida usted, de lo que haga usted. Arrepiéntase, venga a Jesús, no lo posponga más. No hay términos medios, la vida es tan frágil, se va de un momento a otro. No sabemos si vamos a vivir al rato, si vamos a vivir la próxima semana, no sabemos. La vida no la tenemos asegurada. Es por eso de vital importancia que hoy usted reciba a Jesús, porque no hay una tercera posición. O es usted salvo si cree en Jesús y es bautizado, le obedece, o es condenado si le ha rechazado. ¿Por qué condenarse cuando está la puerta abierta de la salvación para usted? Reciba a Jesús. Jesús le ama y ha dado todo, ha hecho todo para que usted sea salvo. Ríndase, entréguese a Jesús. Jesucristo le ama. Esa es la invitación que le hacemos el día de hoy. Déjeme orar por usted. Padre mío, quiero agradecer la bendición que nos das de meditar en tu palabra, que es tan sencilla. Tú lo expones, Señor, en tu palabra tan claramente. El que cree y se bautiza, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. No hay una tercera opción, Padre. Yo te pido por las personas que están viendo, escuchando este mensaje. Sálvales, Señor. Dales lucidez. Que no pase un momento más sin entregarle su vida a Jesucristo, Padre. Bendice a los que están oyendo. Ayúdanos a nosotros para ser portavoces y llevar tu palabra con claridad a donde tú nos lleves, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.